entender un poco mejor la manera en que está cambiando, vamos a ver algunos casos reales que incluso os habéis encontrado seguramente en vuestro trabajo. Vamos a poner dos casos reales. En este caso vamos a empezar por un caso de un segundito. Vamos a pasar con el primer caso, que hablaremos de una pareja que ya tienen una vivienda hipotecada y ellos quieren comprar otra casa sin tener que vender esa vivienda actual y además quieren mejorar su hipoteca para pagar menos. ¿Cómo tienen que hacerlo? Yo recomendaría primero mejorar su hipoteca actual, porque mejorando la actual seguramente sea viable una segunda compra. Hay que analizar si esa segunda pareja, aún sin necesidad de vender, tiene algún tipo de capacidad de ahorro o algún tipo de entrada inicial, aunque sea poca, para plantear la nueva compra. Pues se podría hacer. Esta nueva compra sería para una segunda residencia, así que pregunta para ti, Ferran. ¿Cómo es la tendencia ahora mismo de las segundas residencias? ¿Dónde busca más la gente ahora mismo? Y también si es una tendencia actual esta de comprar una segunda residencia, un segundo habitaje. En general, lo que es segunda residencia obviamente está muy relacionado con el mercado, con el mercado turístico. Y el comprador internacional cada vez tiene más peso en esos mercados turísticos. De hecho, hay mercados como el Balear o mercados como el de Alicante, donde la compra por extranjeros representa entre un 30 y casi un 40%. O sea que casi 4 de cada 10 casas que se compran en general, ya no solo turísticos, sino 4 de cada 10 casas que se compran en Baleares o que se compran en Alicante, las compran extranjeros. Quiere decir que en estos mercados tiene mucha incidencia el comprador internacional. A partir de aquí hay mucha heterogeneidad. O sea, por ejemplo, en Baleares se busca una cosa o en Málaga se busca otra cosa, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto es que el comprador nacional que busca una segunda residencia suele ser, obviamente, sitios más turísticos. Suele ser casas, suele estar en playas, suele ser incluso montañas, pero relacionado mucho con el ocio. El comprador internacional también, pero depende un poco de la nacionalidad, que irá a un mercado o a otro. Podemos ver mucho alemán en Palma o en Baleares, podemos ver un poco más de heterogeneidad, pero mucho británico en Alicante. Digamos que cada uno tiene su mercado por las propias dinámicas que ya tienen los mercados creados. ¿Y aquí en Cataluña, por ejemplo? Podríamos diferenciar lo que es Costa Brava o Costa Tarragona o lo que es, por ejemplo, Barcelona. Pero sí que es cierto que aquí en Cataluña, en general, el comprador francés, el comprador belga suelen tener o el italiano, en el caso de Barcelona, suelen tener más relevancia que el resto. De hecho, el comprador internacional que tiene más presencia a nivel nacional es el que tiene origen en el Reino Unido. Históricamente ha sido así. Después del Brexit se notó a nivel de transacciones, pero ha vuelto a recuperar esa presencia. Estaremos hablando que a nivel nacional son prácticamente siempre británicos, después alemanes y después ya vendrían los franceses, y en el caso catalán, catalán y de Barcelona, los franceses son aquellos que tienen más relevancia. Vamos a poner ahora también un segundo caso. En este momento vamos a fijarnos en una persona joven, un chico pone de como mucho 35 años, que no tiene muchísimos ahorros y que lleva 3 años de antigüedad laboral. ¿De qué forma puede conseguir una persona joven una hipoteca con este caso? Si tiene al menos una pequeña parte de ahorros, sí que se puede plantear una financiación alta, ¿no? Que no depende de ese 20% que comentamos de entrada para poder acceder a una vivienda. Es verdad que luego hay muchas veces que, en cierta manera, pues la familia a veces ayuda, ya sean abuelos, sean padres, a veces ayudan de manera económica, a veces ayudan con una parte de su vivienda. Son diferentes tipos de operaciones en las que la gente puede llegar a comprar, pero hay financiaciones incluso 90, 95 o 100%, que no repercuten que la persona joven le haga falta tantos ahorros para de cara al acceso a la vivienda. ¿Y sí que se necesita un mínimo de antigüedad laboral? ¿Te lo piden normalmente o...? Normalmente lo que sí que son más exigentes las entidades es de cara a tener un contrato indefinido. Si es un contrato, por ejemplo, de interinaje, que lo lleva mucho la educación o la sanidad, por ejemplo, sí que te piden, por ejemplo, 2 o 3 años. Pero si es un contrato indefinido, a veces incluso con 1 año de antigüedad se puede incluso plantear una operación. No son fáciles, tienen riesgos a la hora de dar viabilidad, pero sí que hay opciones para esa gente. ¿Qué riesgos tienen, por ejemplo?
Bueno, riesgos al final en que si no llegan a lo mejor a un año de estabilidad, no, o sea, de duración de contrato indefinido, puede ser que no se considere estabilidad laboral. También luego analizan mucho, ¿no? Si ha tenido diferentes saltos en vida laboral, si ha sido una persona que, por ejemplo, ha hecho un cambio a mejor y el impasse que ha tenido de un trabajo a otro ha sido de 4 días. No es lo mismo que una persona deje un trabajo, se tire un año porque se quiere irse de viaje, que oye, todo su derecho está, ¿no? Y luego al año vuelve y se incorpora, pues a lo mejor sí que puede generar un poco más de inestabilidad a la hora de dar una viabilidad económica. Pero si la vida laboral realmente es buena, puede darse opciones para esta persona también. Hay gente que a lo mejor puede pensar, yo es que seguro que no me lo dan por esto, por lo otro. Claro. Lo importante es eso, asesorarse, porque igual sí se puede, ¿no? Aunque tú creas que no, por eso, por tu sueldo, por lo que tienes ahorrado, tal. Se puede preguntar y siempre tienes la opción. Yo, por norma general, siempre a todos los clientes, que siempre hacemos un asesoramiento inicial previo, vengan visualizando ya un piso o no lo vengan visualizando, siempre se les marcan un poco los requisitos de cara a una financiación. Si es viable con lo que quieren comprar, pues se le dan opciones, y si no es viable se le dice lo que realmente haría falta. Luego ya el cliente analiza si puede asumir o puede reunir todos los requisitos de cara al acceso a esa vivienda. Y si no, pues a veces que toca esperar. ¿Y los requisitos, la edad está marcada en los requisitos? La edad, en principio, ¿no? O sea, sobre todo es verdad que no puedes superar, que el plazo de la hipoteca no te supere máximo los 75 años de edad. Eso es un tope, ¿vale? Que normalmente está regularizado. Siempre y cuando esté eso y tenga una buena estabilidad económica, se le puede conceder una financiación. Comentabas eso también, que en muchos casos en jóvenes los ayuda a la familia, familiares, padres, abuelos. Sí. ¿Suele ser recurrente esto? Bueno, normalmente a parejas jóvenes que quieren comprar su primera vivienda, hay veces que los padres ayudan a nivel económico y se hacen una donación y le prestan, pues, o le dan cierta cantidad de dinero para la entrada a la vivienda, para cubrir ese 20%, porque esa pareja a lo mejor previamente ha estado en un alquiler pagando sus 1.000, 1.200 euros y esa capacidad de ahorro no la han tenido en un inicio. Hay mucha gente que piensa eso, de me voy de alquiler, al final si compro va a ser mío. Hay mucha duda en jóvenes de qué hacer al momento de eso, de irte a vivir con tu pareja, de qué hago, qué se les recomienda. A ver, yo siempre soy partidario de que si pueden comprar, que lo hagan. Al final es algo para ellos. Luego ya es verdad que esas personas pues, pueden pasar 1000 cosas en la vida, ¿no? Pero antes que estar pagando 1.000, 1.200 euros para una en alquiler, que oye, que está en su derecho. Hay veces que un alquiler va muy bien porque dices, oye, estoy fuera de mi zona de confort, en otra ciudad, tengo que estar trabajando, me va bien estar unos meses. Ahora, si ya tienes claro que realmente estás donde quieres estar y puedes plantearte una opción de compra, si es viable, yo incito a que se compre. Prefiero pagar 1.000 euros para mí que no 1.000 euros para otra persona. Ferran. Yo creo que depende de cada caso. Si al final, antes decía que somos un país de compradores, pero es que si te vas a, depende de qué mercados, especialmente el alemán, o sea, hay muchísima más personas que viven de alquiler. Sí que es cierto que aquí, por ejemplo, la compra de una vivienda suele ser una inversión muy segura y sí que es cierto que aquí tenemos tendencia a pues si puedo escoger entre alquilar y comprar, probablemente comprar. Pero por otro lado, la opción del alquiler también es buena siempre y cuando mi proyecto de vida implique, por ejemplo, pues, movilidad o implique ahora mismo pues, no tener el capital suficiente como para comprar. Quiero decir que al final, siempre, bajo mi punto de vista, siempre es, ante la pregunta comprar o alquilar, siempre es, depende de cada caso y sobre todo que la decisión que se tome siempre sea una decisión muy madurada y una decisión que tenga mucho en cuenta no solo mi economía actual, sino las previsiones que tengo de mi economía en la medida de lo posible a corto o medio plazo y a partir de ahí decidir. Pero todas las opciones al final son buenas.